Oye, tíos, ¿nos tomamos unas cervezas? ¿Sí, no? Me renta mazo. ¿Qué nos tomamos? ¿Un par? Un par o dos. Dos, ¿no? Mejor dos. Pero luego me tengo que ir a pintar un caniche dorado y el cielo de plata. Me quedo lo que duran 2 birras. Episodio 20 de Lo que duran dos birras. Otra vez el pesado de Luis sigue aquí. Aquí sigo. ¿Qué tal, Luis? Pues aquí estoy, tío. Todo Al bien. lado de un artista, macho. Preséntanos. Y ha venido Jaime, Top Cabana, Exacto. a hablar con nosotros. ¿Qué tal, tío? Pues mira, lo primero, un gusto impresionante. Y A me encanta formar parte de este proyecto, que la gente joven esté haciendo este tipo de proyectos. Deja algo de esperanza dentro de nuestra sociedad en un mundo Era tan joven. árido. Joder, qué pesimista. Cuando seas famoso nos mencionarás. Bueno, ¿me mencionaréis cuando seáis famosos? Esto es tu way. Esto tiene que ser Ya tu está. way. Tío. Dar y recibir. Esto es una historia, antes de empezar, lo estaba hablando antes con Jaime. Jaime es de nuestro colegio del año del 98, eres, ¿no? Exacto. Y, joder, en el colegio no nos llevábamos bien realmente. O sea, Realmente no. Exacto, es como, en plan, no había una buena relación. O sea, no es que fuese mala No la hubiera relación, nada, no. pero yo veía a Jaime por el pasillo y decía, tú, el puto Carmona, ¿sabes? Y ahora lo bueno de esto es que podemos reconectar y podemos hablar y ahora hablaremos de pelis interesantes y de libros Exacto. interesantes. Ahí está. Y eso mola un montón, ¿no? Sí. Ponernos de acuerdo años después para poder crear esto. Bueno, crear este episodio. Total, Es increíble. total. Ya Y me es un entero. privilegio. Muy agradecido me siento, ¿eh? Gracias, tío. Gracias, tío. Hemos venido, vamos a hablar un poco de todo, de inspiraciones, de por qué el arte, de qué te inspira, todo el rollo, pero vamos a comentar dos obras. Lo primero, el orden del discurso de Foucault. Libro árido, difícil. O sea, ha ido como la realidad que has mencionado. Total. Al final es lo que presenta. Eso es. Y luego vamos a hablar de La piel que habito, la película de Almodóvar que ganó tantos Oscar y demás. Entonces no sé por dónde queréis que empecemos. Si queréis empezamos hablando del libro un poco, vamos a intentar desgranarlo poco a poco. Podemos ¿qué dar os parece? una opinión en una frase a cada uno que le ha parecido el libro. Venga, ¿empecéis vosotros? Empieza tú. ¿Empiezo yo? Sí. Empiezo con el orden del discurso. Me parece una aproximación muy interesante a lo que es la realidad en los años 70, bueno, 68, no, 70, no me acuerdo cuándo fue escrito, pero me mola porque presenta qué es la verdad, qué es el discurso del loco, qué es el tabú. el tabú. Entonces, si tuviera que resumir todo esto en una frase, diría despertar. O bueno, en una palabra diría despertar. Joder. Vale. Bonito. ¿Tú, Eh, Luis, o si quieres lo hago yo? Lo puedo hacer yo. Yo soy Venga. bastante más gañán y espero que me convenzas, Tío, yo si lo tuviese que resumir en una palabra, diría innecesario. Ok. Y ahora explicaré mis Interesante. razones. Y yo creo que lo guay es que discutamos y tal. Lo que me mola parece de- buena elección, que hayas elegido el libro. Pero Vale. Para mí, igual despertar me convence, pero en otro sentido. O sea, realmente a mí me costó entender mucha parte del libro. Sí que es cierto que he identificado alguna frase pues, de lo que habláis, de esto de la sexualidad, de la locura, del discurso, pero despertar en el sentido de, ostras, a mí, y es un poco de lo que va nuestro proyecto, me ha levantado la curiosidad de quién es este Michel Foucault y me ha ayudado a que me he visto muchos vídeos, he podido ver qué sentido tenía esta obra dentro de todo su pensamiento, entonces igual despertar en el sentido de que me ha despertado la curiosidad. bueno, Eso es lo que diría. eso Qué es guay, un punto, tío. es un punto Me interesante. parece brutal. Sí, sí. Y me parece brutal también tu punto. Bueno, es que yo tengo que argumentar mi punto. Yo vengo sesgado a este libro. Vale. Porque me pedí el libro por internet y llegó a mi casa, entonces lo abrió mi padre, porque me llamo igual que mi padre, Luis Mora. Entonces lo abrió mi padre, me dice, ¿quién coño se ha pedido este libro? Y digo, yo. Y me dice, ¿y por qué te estás leyendo este libro? Y digo, no, bueno, porque un tío de mi cole me lo ha dicho que tenemos que leerlo para el podcast, tal. Entonces me dice, uy, Foucault creo que es como muy árido y tal. Entonces, mi padre debe ser que ese día igual tenía un mal día y se empieza a leer el libro, y de repente me dice, lo cierra. Mi padre lee mucha filosofía, es un tío muy, muy leído. Y entonces lo cierra y de repente me subo con él en el coche, teníamos que ir a no sé qué, y entonces me dice la frase que era, me dice, Foucault es el típico tío que para contar un tema lo cuenta de manera tan enrevesada que parece el tema más grande de lo que en realidad es. Luego, no estoy exactamente de acuerdo porque cuando yo me he leído el libro, creo que no habla simplemente del discurso como
como una persona que escribe y se pone a hablar delante de la gente, sino que hay un momento que habla de eso y hay un momento que habla del discurso de la sociedad y de la relación de poder que tienes y de cómo una persona que habla algo que no existe en los cánones de ese momento puede ser negado por la sociedad. Entonces no estoy exactamente de acuerdo, pero con mi padre quiero decir, pero lo que mi padre me dijo que creo que tiene mucho sentido es que la filosofía clásica antes hablaba de el saber, el vivir, el amor, yo qué sé, de temas que son como muy cotidianos para la gente. Entonces era una filosofía intrínsecamente interesante para la gente porque les enseñaba exactamente a cómo vivir o cómo amar o cómo conocer, el ansia de poder, por ejemplo, ¿no? Sí. Y de repente la filosofía clásica o los pensamientos filosóficos que antes eran el saber, y esto también lo cuenta en el libro Foucault cuando dice que los discursos de Sócrates eran, o sea, ya no entraban ni en la tesitura verdad-mentira, los discursos de Sócrates eran, porque era la autoridad. Y de repente este pensamiento filosófico se ha ido, digamos, minando de acuerdo a los avances científicos que ha habido y a lo mejor lo que pensaba Sócrates se ha demostrado falso o se ha demostrado no verídico en tiempos, y la filosofía ahora se tiene que meter en unos nichos tan pequeños como puede ser el discurso, que creo que quedan lejos de lo que un lector mediocre como yo puede abarcar o puede encontrar interesante, ¿no? Entonces yo lo he definido innecesario porque muchas veces pienso, un libro, es verdad que es corto, son 75 o 76 páginas. Es muy denso, es que es ultra denso el libro. Muy denso, hay que pararse en cada párrafo. Y digo, hostia, es que, que hacer un libro tan denso sobre, aparentemente, el discurso, en plan, el uso de la palabra, el uso del poder para el discurso y tal, a mí me parece innecesario. A mí es muy interesante lo que comentas. Y además me gusta que, oye... O sea, si te hiciésemos la pelota aquí, esto no molaría. Total. O sea, además no es mi libro, ¿eh? O sea, lo he leído unas cuantas veces. Pero mira, yo... si toca hablar un poco más o menos en la onda que tú has comentado, me interesa este libro porque me parece que en el momento en el que este libro se escribe y se presenta, bueno, es un discurso en realidad, lo presenta en una universidad, esto, pese a que sea un libro ahora mismo, fue un discurso en un momento. ¿Cómo contarlo? Es para que él entrara en una cierta universidad, ¿no? Sí, en y París. él quería presentar su pensamiento de lo que va a hablar, que básicamente es locura, sexualidad y discurso, y te lo plantea ahí rápido. Total. Es interesante aproximarse pues a esto, ¿no? Escribe, pues bueno, dice este discurso en un momento en el cual primavera de Praga, mayo del 68, el movimiento hippie, Vietnam, hostia, y de repente este tío te coge y te dice, no, pues es que la verdad es un producto del poder. Se aproxima a decir, no, es que ese poder... Porque el poder se ejerce, número uno. Estoy de acuerdo en eso. Vamos, en la academia filosófica deduzco que también lo dicen así a día de hoy. Pero vamos, el poder se ejerce. El poder no es algo que es, digamos, independiente, ¿no? El poder lo ejerce un actor sobre otro. Si no se ejerce, no es poder, quieres decir. Claro, el poder se ejerce. Si alguien no ejerce algo es porque no tiene poder. Mira, esto es poder. Toma. Es el poder de poder beberme una cerveza, pero también el poder de poder decir, oye, a partir de ahora vamos a ser una democracia. Sí. O a partir de ahora toda la gente que sea mayor de 18 años va a ir a luchar a Vietnam. Entonces, a mí me parece que es acojonante pensar en que este tío tuvo esa intención de decir qué es la verdad, qué es el loco, cuál es el discurso del loco. Habla también, en cierto modo, indirectamente de la legitimidad. ¿Quién está legitimado para ejercer ese poder, no? Entonces, a mí me parece interesante este libro. No diría que es un libro que hoy en día habría que tomárselo al pie de la letra, pues porque evidentemente hemos evolucionado y es un libro de hace muchos años. Pero creo que es una lectura que si la entiendes como una persona de ese momento, te puede permitir ver un poco... Pues luego, por ejemplo, en plan rollo ese proyecto, pues Foucault fue súper importante luego en el desarrollo de teorías como la teoría queer de Judith Butler, Gender's Trouble, que es un libro que cambió la teoría feminista, por ejemplo. Entonces, no sé, si tuviera que como acotarlo todo un poco más, creo que este es un buen libro para analizar un momento histórico concreto en el cual la filosofía adquiere
un horizonte que hasta el momento no estaba tan definido, se estaba definido, empezando a claro. definir. Para poner un poco en contexto esto del mayo del 68 que ya hemos mencionado, es una revuelta estudiantil que ocurre en Francia y más concretamente en París, que estos se empiezan a quejar de la sociedad de consumo, capitalismo, imperialismo y acaba con elecciones anticipadas de Gaulle, o no sé De cómo Gaulle. de Gaulle, o como se mencione, que este había sido un héroe de guerra durante la ocupación nazi y todo el rollo, y acaba cediendo el poder. Y lo que comentabas del poder, una de las cosas que pone de ejemplo después, yo cuando estaba viendo cosas es, habla de cómo has ejercido el poder durante los años, ¿no? Y ahora hablaba que la sociedad del momento, yo supongo que también es muy parecida a la actual, ponía el ejemplo del panóptico, que es este modelo de cárcel en el que los presos, existe una torre central y hay diferentes salas, pero que todas se pueden ser observadas desde el panóptico. Sin embargo, los presos no saben si se le está viendo o no, Sí. pero sin saber si se le está viendo o no, ellos no cometen el delito porque hay una persona que puede que les esté Que mirando. existe la incertidumbre. Entonces ahora él dice que nos gobiernan de esa manera. No sabemos si nos están mirando o no, pero aún así tenemos que actuar bien porque sabemos que hay alguien que nos está mirando desde alguna parte o puede estar mirándonos. Y pone ese ejemplo. Se traduce en un montón de cosas, si lo pensamos. Se traduce en dogmas religiosos, se traduce en maneras de entender la política, en convicciones artísticas, En el colegio. en el colegio, justo, en todo, macho. Sí, sí, pues vamos a seguir hablando ahora de esto de Foucault y todo lo que nos ha sugerido, pero podemos decir ahora nuestra opinión sobre La piel que habito. ¿Qué os ha parecido? Empiezas tú de nuevo. ¿Empiezo yo? Si queréis empiezo yo. Venga. A mí no me ha gustado mucho. O sea, no me ha gustado mucho la película. Quizás los actores. No sé, no me he terminado de convencer. El tema me gusta, me interesa. O sea, me parece muy interesante y, ostras, y la historia que cuenta es fuerte, Es fuerte. es dura. También habla un poco de esto del tema de la locura, ¿no? Porque realmente este Sí, sí. cirujano estético se vuelve loco para lo que son Totalmente. nuestros estándares o lo que sea. Y me interesan esos temas. ¿Cómo está hecha la peli? Yo intento no ser hater de nada, pero esta en concreto a mí no me ha convencido. ¿Tiene sentido? A mí, de la peli, o sea, no digo que no me gustase, ¿eh? Estoy como entre dos aguas. La peli, o sea, la producción me mola en el sentido de todas las escenas y tal me parecen bonitas, la estética que utiliza Almodóvar es preciosa, es muy simétrica la peli, también es un poco así como perversa en algunas, bueno, Muy perversa. en bastantes Bastante, escenas y tal. A mí me chocaron dos cosas. Una, me chocó, tío, el guión, o sea, los diálogos me parecían antinaturales. En plan, el vocabulario que se usaba era como vocabulario de novela. O sea, no eran... Es una novela de Pedro Almodóvar. de hecho. Claro, no eran palabras... O sea, yo cuando hablo contigo, yo no uso... no voy a decir tecnicismos, pero no uso como palabras rimbombantes para definir, por ejemplo, esto, un vaso, o esta escenografía. Uso palabras cotidianas. Y a mí, cuando... O sea, y hablábamos antes fuera del costumbrismo, y a mí me gusta elogiar lo cotidiano y lo del día a día y usar un lenguaje que sea cotidiano, ¿no? El guión o sea, me falló un poco. Yo creo que era la actriz esta, que era como su madre realmente, me fallaba cómo actuaba ella, no sé por qué me fallaba un poco. Y luego me gustó hasta la 3/4 de peli en cuanto se descubre un poco realmente las razones del cirujano, Sí. que me parece un poco banal la trama, porque de repente así esa trama tan vengativa y tal, me parece un poco banal. Antes me molaba más, o sea, yo entendía más la peli como una oda estética. El hombre, Antonio Banderas, a mí me parece el guaperas máximo en esa peli, te juro, Sí, un obviamente. tío limpio, guapo, Exitoso. exitoso, Con un, total, con un peinado cigarro en Toledo. perfecto, afeitado perfecto, sin ningún tipo de flow, ¿no? Diríamos en inglés. Sí. Es que yo aquí hablo mucho inglés porque me encanta fardar. Speak English. Igual que ahora diré Michel Foucault. Pero de repente, o sea, yo pensaba que era una película tipo Sorrentino en el sentido de que hay veces que parece que no pasa nada y simplemente te está poniendo lo bonito del día a día ahí, y de repente cuando entra toda la trama vengativa por detrás me pareció un poco una película más, y eso dije,
Eso me falló un poco, pero es mi opinión. Claro. No me disgustó tanto, la película, la verdad. Y me parece que tiene cosas guays. Entiendo tu punto perfectamente y el tuyo también. O sea, a mí a nivel película, no es una película que voy a recordar toda mi vida, pero sí me interesa lo que propone. Estoy de acuerdo. ¿Hasta qué punto estás dispuesto a sacrificar la vida de una persona por el conocimiento máximo dentro de una materia? Sí. Eso ya ¿Dónde es- están los límites del conocimiento? Casi, Eso ¿no? es la hostia. Sí. O sea, poder... Bueno, y bioética y todo, trata un poco de eso Sí. también. Estos congresos que hacen como de ética, de biología, Sí, y dicen, de- oye, para aquí, porque esto ya no lo podemos hacer, crear esta piel como... No sé si os fijasteis, en el momento en el que está el congreso... Es que no sé si tú lo has visto hace mucho. ¿La película? Sí. Pues la he visto hace relativamente poco, me la vi hace... Pues, en ese congreso, 5 meses o por ahí. la manera en la que está, o sea, la luz en la película era bastante rara. La manera en la que está grabado ese congreso, Antonio Banderas habla y como que la luz es como de abajo y Cuando está hablando como delante de todo el sí, mundo, ¿no? y Sí. como que parece, Hombre, para que parezca un poco un villano, yo creo. sí, es como de Yo villano, también, literalmente sí, lo sí, han sí. pintado- es como de cómic, es como de dibujo animado realmente. O sea, de la manera en la que está grabada esa escena es de dibujo animado. Sí. Y a mí eso me impresionó, dije, hostia, qué guapa. A mí me peta la cabeza y me parece innecesario a nivel que no te lo esperas como espectador, cuando aparece un tío vestido de tigre, con acento eslavo, Sí, es verdad, es verdad. Cuando aparece en la casa... diciendo a su en la madre, telefónica. oye, tal, no sé qué. Buah, esa escena es todo rara. Pero eso es... ¿Por qué? O sea, ¿por qué sentido, qué es sentido como tiene eso? perversa esa escena. Es raro, ¿eh? Buah, Es, todo es muy raro. perversa la película. raro, es muy raro. A mí hay un debate que sí que me surge viendo la película, que es ¿cuánto de nosotros es nuestro cuerpo? Porque yo me imagino, claro, ahora yo me despierto por la mañana o incluso en una pesadilla y de repente me despierto y me doy cuenta, bueno, y me miro y no es mi cuerpo. Sin embargo, yo sigo sintiendo que soy yo, aunque no sea mi cara, no sea mi cuerpo, no sea Dices mis en un manos. sueño. O en la vida real. Imagínate que de repente te despiertas y hostia, pero he cambiado totalmente, ya no soy quien soy. Y sin embargo te sigues sintiendo Claro. como tu misma persona. Entonces, ¿cuánto de nosotros está en el físico que tenemos Claro, y cuánto claro, claro. está en En tu otras cosas? sentimiento, en tu esencia. Sí. Sí. Es un debate que propongo. Es un debate, es guay porque además, bueno, estamos destribando un poco la peli, pero bueno, No. si no, pues que se la, bueno, que se la paren. Han tenido tiempo de verla. O sea, hay un momento en la peli, en casi las últimas escenas, en la que la mujer casi protagonista coge el periódico y le da un beso a su antiguo yo. Eso es. Y es lo que Uf, dices tú de, joder, Claro, ¿eres te tú? sigues sintiendo. Es fuerte. Eso, ¿Sigues siendo tú cuando ese otro tenía barba, era un tío bajito, tal, y de repente tú has cambiado radicalmente? Sí. ¿Sigues siendo tú? Es un gesto también de compasión, ¿eh? Yo creo. Sí, De compasión con uno mismo, fíjate, o sea, es como, sin entrar evidentemente, porque pues, cambiaría un poco la línea del... Pero cuando una persona se cambia de sexo, Ah, ese tipo de cosas, o sea, al final, esa persona tiene un pasado y esa persona era así. Y ahora, porque un poder le dice que tiene que ser atravesado por un... O sea, un poder la atraviesa y le dice que tiene que ser X o Y. Esa persona se siente, o sea, ha sido esa otra persona. Sí. O sea, ha sido la misma, lo que pasa es que ha habido un proceso de cambio, ha habido un cambio. Entonces, a mí, como decía, me parece interesante porque es como, es lo que dices de dar el beso, porque digo, joder, es un acto de compasión contigo mismo. Es como, Te voy a vengar. estoy así, he asumido mi nueva realidad, Ah, pero pero te recuerdo. te recuerdo. Sí. Sí, sí. es interesante. Es guay esa escena, la verdad. Eso es a mí el debate que me ha surgido. No sé si tenéis allí como una escena favorita o un momento que más os ha parecido. A mí Seguramente me- ese beso es A muy- mí hay una escena, perdón, que Nada, estoy nada, hablando nada. mucho, como siempre. Habla todo lo que quieras. Hay una escena que me mola bastante, que lo pensé después, porque bueno, esta peli que es toda al final una venganza, ¿no? De una violación y tal. El cirujano, ¿no? Que al final, joder, o sea, la prisión que vive el violador, es verdad que ha cometido un crimen muy gordo, pero hostia, la prisión es, o sea, la pena que está sufriendo es muy gorda. Le han obligado a cambiarse de sexo cuando no quería y vive en una sala recluido. Está doblemente recluido. Está recluido en un cuerpo que no ha elegido estar y está recluido en una sala sí. en la que... Joder, y el violador, que al principio le odia y le fuerza todo esto, hay un momento en el que se mete con ella en la cama y como quiere tener sexo con Sí, ella y ya ha generado
claro, y al final él tenía un trauma por su mujer y ha generado, a partir de un hombre, como está cirujano, ha generado una mujer que tiene la cara de su mujer difunta y por eso genera como sentimientos positivos hacia ella y de odiarlo porque ha violado a su hija a tener un sentimiento afectivo hacia ella, pues... Es muy perversa la película. Es como el síndrome de Estocolmo. Bueno, no sé si se llama síndrome de Estocolmo. Igual Sí, me he o colado. sea, con Es cuando el secuestrado adquiere... Sí. Bueno, tiene cariño De hecho, vínculo. lo nombran. ¿Ah, La sí? mujer dice, yo nunca he estado recluida, yo siempre he estado... O sea, obviamente esto Sí. era todo el plan de su venganza final, pero yo nunca he estado recluida, esto no es síndrome de Estocolmo, yo estoy bien en mi nuevo cuerpo y tal. A mí me parece interesante el hecho de... Ostras, esta persona... Ya hemos dicho que estaba doblemente recluida, tal, no sé qué, pero hay un momento en el cual se empieza a cortar, se empieza a intentar, pues parece que suicidar. Y no lo hace realmente porque quiera salir de esa realidad, porque lo podría haber hecho para terminar con eso, sino lo hace para poder influir en el estado de ánimo, De la otra persona. joder, hablando claro, Sí. a esa persona que le tiene capturada. Y me interesa muchísimo porque, hostias, una persona que está renunciando a salir de esa realidad, porque a ver, una persona se suicida, tal, no sé qué, pues oye, sus motivos tendría, etcétera, pero el hecho de me voy a castigar a mí mismo solo por castigar al otro, Sí. es cuánta carne estoy dispuesto a poner dentro del asador. Ya. No sé, también me interesa mucho el hecho de lo que decías, de que luego acaba casi teniendo sexo con ella, tal, no sé qué. Sí. O sea, es que... ¿Cuántos cambios en... no sé cuánto dura la película? ¿2 horas? Sí, 2 Sí, horas. 2 horas. 2 horas, ¿no? ¿Cuántos cambios de mentalidad tiene el tío con barba que decide violar a una chica Sí. hasta la mujer que llega a la... Me voy a estipar la película. Hasta la mujer que llega a una tienda Buah. y descubre que su madre sigue ahí trabajando y dice, no, es que soy yo. Y no se reconoce, sí. O sea, cambia muchísimo en plan rollo las características del personaje. personaje, Es una evolución impresionante. Es curioso. Mira, vamos a tomar una segunda birra, ¿os parece? Sí. Ya llevamos un ratillo largo y luego Sí. seguimos comentando. Me parece fenomenal. Vale, retomamos la conversación. Para empezar, Jaime, te voy a hacer primero unas preguntitas para que te conozcamos un poco mejor, ¿vale? Venga. Vale. ¿Cuál es la última película o libro que te has leído? O los dos. Me estoy leyendo Sapiens ahora Vale. mismo. Y... ¿Igual? me parece guay. Sí, me está ayudando mucho en esta fase... O sea, estoy haciendo una serie pictórica que es Evolution. Vale. Evolution. Que habla también, es una manera de ver al ser humano. Vale. Reflejar las cosas que hacemos, que pensamos, etc. Sapiens es la última. Ok. Le han dado cera, al libro. De peli, buena pregunta. He de reconocer que estoy dejando de ver todo el cine que me gustaría, todas las películas que me gustaría. No encuentro el momento. Ya. Cuando tengo tiempo libre, me pongo a pintar. A mí, tío, a mí me pasa también, perdón que me meto en el cuestionario, No, pero no, la verdad es es que para muchas eso. veces mi elección intelectual diaria se debate entre leer o ver pelis y muchas veces tiro por leer y hay veces que echo de menos no ser tan culto en pelis como me gustaría. Porque hay veces que digo, joder, es que yo acabo de currar, ponte a las 7 Sí. y tengo que ir al gimnasio porque tengo que hacer deporte y llego a las 9 a casa y digo, ¿qué hago? ¿Leo o veo una peli? Muchas veces prefiero leer porque ya tienes el libro empezado o por lo que sea. Total. Y dices, joder, qué putada, porque tengo que elegir entre las dos cuando me encantaría hacer las dos. Sí. Falta tiempo para leer y para ver pelis, tío. Es un camino, es un camino. Es un camino, poco a Todo poco. tiene su momento. Poco a poco. Yo antes me agobiaba porque no me iba a dar tiempo a leerme todos los libros que me quería Y leer. no te va a dar tiempo. Pero ya lo he aceptado. Entonces Justo. ¿Cuál es la película o el libro que te gustaría haber dirigido o haber escrito? Wow. Te lo puedes pensar, ¿eh? Me lo voy a pensar, pero así sí puedo decir... A bote pronto. Tío, me encantaría haber escrito el guion de Pulp Fiction. Fenomenal. De la verdad, o sí, sea, sí. me encanta. ¿A quién no, no? Me encantaría, Desde tío. luego. Sí, sí. Vale, esto también igual te pillo un poco así, pero
¿Cuál es la mejor cerveza que recuerdes que hayas tomado? Y no te digo de sabor de cerveza, que sí es eso también, pero... El momento. Porque haya sido un momento espectacular o porque la compañía haya sido genial, o si es por sabor, lo que tú quieras. Estábamos en una playa cercana a Viveiro. Ujú. Nacho Sánchez, Luis Escauriaza y un amigo nuestro. ¿Conoces a Nacho y Luis a Escauriaza, Luis? sí. Yo conozco a los del colegio. Sí, del Sí. colegio los dos. Pues terminamos de hacer surf y viendo casi el amanecer, o sea, casi el atardecer, perdona, nos abrimos una cerveza. Supongo que era Ese Estrella, momento- supongo que era Estrella Galicia, estando en Galicia. Efectivamente. Efectivamente, ¿eh? Sí, sí, además Sí, sin sí. pagar, esto va sin pagar. Además, ¡Fuck! repite. Da igual. No. Repetimos. Es gracioso. ¡Qué mala está, tú! Oye, ¿por qué no? ¿Puedes pegar con una foto de mi cuadro? No podemos seguir, igual. Lo más acojonante no fue el hecho de, tío, me estoy tomando esta cerveza con gente en un momento acojonante. Lo más importante es que esa cerveza acabó en una historia que recordaré toda mi vida. Vale. Resulta que en Viveiro se hace el Resurrection, que es uno de los festivales de metal más importantes del hardcore, mundo. sí. Pues íbamos andando luego Nacho y yo, pues ya con unas cervezas, y nos encontramos unos tíos, unos heavies. ¿Quién está tocando tal? Porque se escucha en toda la ciudad. ¿Quién está tocando, tío? Tal, no sé qué. Está tocando un grupo que se llama Tremonti. Empezamos a hablar con ellos, tal, no sé qué putada, me encantaría haber ido, macho, tal, no sé qué. En gallegos, me encantaría haber ido, tal, no sé qué. Y de repente el tío, pues tenemos una entrada que nos ha sobrado. Y digo, ¿la vendéis? Y dicen, sí, un amigo nos ha fallado, tal, no sé qué. Total, 50 pavos, en ese momento no tenía 50 pavos, era ahora o nunca. Cogí y le dije, mira tío, gracias, disfrutar, porque lo vais a pasar fenomenal. A por No os ello. preocupéis. Cuando me estoy yendo, yo y Nacho andábamos ya pues, alejándonos de ellos y digo, bueno, pero oye, si no la vais a utilizar esa entrada, regalársela a alguien en la entrada que seguro que, oye, que le hace ilusión. se lo Se goza. la goza de la hostia. Claro, tío. Bueno, pues resultó que el tío me dijo, pues sí, pues en esa razón que le di, descubrió que esa entrada iba a ser para mí. Y me dijo, pues sí, te la voy a dar. Ostras. Y me la dio. Y después de eso, gracias a esa cerveza, nos recorrimos toda la ciudad, compramos otra entrada, la pagamos entre los dos y fuimos a ver a Kiss. Ostras. Y me petó el cerebro, tío. Hala, qué guay. Bueno. Historión. Bueno, Sí, sí. bueno, sí que es buena ¿Hasta cerveza. dónde llega una cerveza, Hasta Ya, te llega la puta Estrella Galicia, tío. Viva Estrella Galicia, tío. Además, Estrella Galicia en Galicia sabe distinto, tío. Sí, sí. Me sabe como más a caramelo, tío. Y es real, Es real, esto Es verdad, es verdad. Vale, seguimos con el cuestionario. Te voy a hacer 2-3 más, ¿vale? Venga. Es que tengo aquí algunas graciosas. ¿Cuál es el fact más random que conoces? Te voy a poner un ejemplo. Vale. Yo sé que el que se queda embarazado en los caballitos de mar es el hombre. Wow. Vi el otro día un podcast de eso bastante gracioso. Entonces, si tú te acuerdas de uno, si no pasa a la siguiente. Tío, me interesa mucho que en la Polinesia los hombres que se travisten están súper bien vistos. ¿En serio? Sí. En toda la Polinesia. Están venerados, tío. Bueno, no sé si en toda la Polinesia, pero en Qué vasto. bastantes ciudades, sí. Vale, bien, pues. Sí, tío. Se me acaba de ocurrir y es real, ¿eh? O sea... Vale, y te voy a decir 2 más. ¿Cuál es tu profesión soñada? O sea, ¿qué aspiras? ¿Qué es lo que te gustaría dedicarte en unos años? Me encantaría... me encantaría ser artista, obviamente, como ya soy. Pero lo que más me molaría sería poder formar parte de la universidad. Dar Vale. clases en la universidad y Guay. pertenecer a esa... Ámbito académico. A ese ámbito académico, Ser sí. capaz de divulgar conocimiento. Sí, el conocimiento, la gnosis. Es lo que más me interesa. Y por último, ¿qué título le pondrías a tu biografía? O a tu autobiografía. Échale cojones. Como cholo, tú. Ah, pues sí. Partida a partida. Partido a partido, ¿qué? Sí, macho. Top Cabana, macho. Top Cabana, tío. Vamos a hablar de Top Cabana Top ahora. Cabana. Cuéntanos un Hostia, poco. Top Cabana. Sí, sí, voy a muerte, Hostia, tío. un Voy a Top muerte, Cabana. macho. A ver. Ostras. Y esa se parece a la de Gucci, ¿no? Sí, tío. La verdad, me la tatué porque me mola. Sí, ¿no? Y este se te ha quitado un poco, ¿no? Me los hice un poco borracho. Ah, ¿ves? Es una larga historia con una persona que amé. Mítico, ¿no? Hacerte Es el un ojo tatuaje de... con la novia, ¿no? Sí. Bueno, pero oye, con mucho cariño, ¿eh? Sí, sí, no Te mando un beso, Lupita.
Metal, me flipa el metal, me gustaba tatuarme, ¿no? Y luego Top Cabana, esto lo grabé en un videoclip, antes hacía música. Vale. Y dije, mira, no me he tatuado en mi vida, vamos a grabar cómo me hago esto mientras hago playback. Ostras. Me trago Y playback. dice, tío, sí. No, entonces cuéntanos un poco qué es esto de Top Cabana, el cabanismo, estos rollos que estábamos Luis y yo viendo la página web y todo, y estábamos en plan, ¿esto qué es, tío? Pues, tío, Top Cabana es, básicamente es el nombre que adquiere mi personalidad como sujeto creativo. Vale. O sea, yo cuando voy a votar a las elecciones, soy Jaime Carmona. Ah, vale, pensé que firmabas como Top Cabana. Oye, algún momento... No, pero como sujeto creativo, siempre he tenido esa intención, ¿no? De proyectar un poco mi pensamiento, de presentar al mundo mi discurso. Entonces Top Cabana pues es un poco una idea que... Bueno, yo como sujeto creativo. Vale. Y has hecho muchas cosas, has hecho música, has pintado, Has hecho NFTs. has hecho Sí, NFTs. sí, sí. Define el cabanismo. Porque definido el cabanismo en tu página web, dice que solo lo puedes entender tú como Top Cabana. Hacer, ¿no? O hacer Exacto, como... exacto. Exacto. Es un límite que impongo porque, bueno, al final soy yo el que puede acotarlo. Claro, claro. Entonces, para mí el cabanismo, bueno, para mí no, el cabanismo es una corriente creativa principalmente orientada a presentar mis intenciones creativas, Ujú. pero sobre todo es una óptica sobre la realidad, los temas que me interesan, Vale. las cosas que me afectan, las cosas que me parecen pertinentes incluir dentro de mi arte. Entonces, el cabanismo como tal es un diálogo que yo establezco conmigo mismo, que se puede traducir, bueno, principalmente ahora en pintura, pero se puede traducir un día en una canción, se puede traducir en un libro. Entonces es como, pues, mira, como Ramón Gómez de la Serna. Es Leyenda, yo le admiro, pero Leyenda. muchísimo. Esto del, él creó el ramonismo. Lo hemos, El ramonismo. lo hemos mencionado en el episodio de preguntas y respuestas. Yo creo el de En preguntas, libro- ¿no? Sí, sí. En el libro de Luis Buñuel, este que hemos hablado y que mucha gente nos ha escrito de que ostras, librazo tal, contaban que este Ramón Gómez de la Serna era como la leyenda o la figura de estos de la generación del 27. Total. Al final, él tiene, hace poco, está circulando por Twitter y lo podéis buscar en YouTube, tiene un discurso en el retiro que él cuenta un poco como su visión del mundo y tiene un monóculo aquí, y entonces empieza a hablar de lo que él ve a través del monóculo y para qué sirve el monóculo y empieza como a hablar de su visión del mundo, pero él como que se toma todo muy poco en serio. Y a mí esa visión, o sea, para mí es, o sea, comparto mucho lo que él dice en eso, os lo recomiendo que lo veáis, está Sí. por ahí. Si no, lo puedo Me poner en la interesa mucho como descripción, personaje. lo puedo poner en la descripción del libro. Además, hay una cosa que yo conecto mucho con él, que es que él adora Madrid y habla de Madrid y tiene descripciones de rincones de Madrid que son brutales. Yo por él descubrí una plaza en Madrid que se llama la Plazuela de San Javier, que él dice algo como es el culmen de lo muy madrileño, algo así. Es una plaza enana, pero enana os digo que es... ¿Cómo está pues cocina? sí, un poquito más, que solo tiene una entrada por un lado por la calle del Conde y otra sale por la calle del Rollo, son dos calles que están por ahí Vale. por el Madrid y los Austrias, que es, o sea, es brutal. Entonces, bueno, yo a este tío le tengo como super leyenda. Ídolo. A mí también me mola, de verdad, o sea, que me empezaría que la gente empezar a ver el cabanismo también como una manera, hostia, soy de Madrid y me gusta, y además me siento madrileño. Y me Pero siento... no vives ahora en Madrid, macho. Claro, pero... Eres de Lidón. No, Grenoble. Pero sí, o sea, es eso de que dicen de... Joder, cuando estás en Madrid, tío, te aburres, estás rayado, dices, joder, macho, me quiero ir por ahí y tal. Pero qué bien se está cuando vuelves a Madrid viviendo fuera, ¿eh? Sí, Claro, sí, yo creo que eso lo decimos todos, lo he dicho yo mucho tiempo y es un poco de que nunca estás a gusto con lo que tienes y cuando te vas fuera luego echas de menos lo que está aquí. Lo echas yo cuando me fuera, Madrid, España en general, Total. Lo echas un montón de lo he menos. hecho muchísimo. Totalmente. De lo que estabas contando, tío, que es una forma de expresarte y de lo que has vivido tú, ahí, al volver un poco a Foucault, repasas la vida de Foucault y él era homosexual y era de estas personas que lo declaraba y no tenía ningún problema. Su padre fue médico y le interesa mucho este relato de los médicos, que son los que Sí. dictan si alguien está loco y no. Total. También era psiquiatra. Sí, los psiquiatras. Eso es, y bueno, que ha influido mucho en su filosofía. ¿Cuánto crees que influye tu vida en tu arte o cuánto crees que influye la vida en el arte de un artista?
Sí, no sé si entiendes un poco la pregunta, pero más o menos. Sí, yo soy más Top Cabana que Jaime Jaime Carmona. Carmona. Sí. Ahora mismo eres más Top Cabana, ¿en serio? Sí, O sea, ¿cómo te gustaría que nos refiriéramos a ti? Jaime. Pero Jaime. porque estamos en un entorno... A ver, esto es artístico, igual te llamamos @Top Cabana. Bueno, tú eres @Top Cabana. Sí, sí, sí. Pero... Hoy hemos hablado con Top Cabana. Claro, claro. Es como, no sé, o sea, ¿por qué me siento así? Número uno, porque creo en esto y no voy a parar hasta... Bueno, la única manera de derrotar este proyecto es a través de la muerte o a través de que me pase algo que me... De la tetraplegia también, ¿no? Por ejemplo, claro. Sin pintar. Sí, sí, exacto, sí. Vale, vale. ¿Y cómo es esto de que tú de repente haces música, paras, haces pintura? Porque hay una canción tuya que me gusta mucho, macho. Gracias. De verdad, ¿eh? Y la escuché hace tiempo, pero la escuchaba para estudiar y me concentraba. Joder, muchas Que es gracias. la de Soul and Lips. Soul and Lips. Sí. Sí, tío, pues esa Entonces, ¿y canción... por qué paras de hacer música y de repente te pones a hacer pintura? ¿O por qué de repente? O sea, ¿es lo que te sale a ti o qué? Me parece que para crear música me parece que es menos intuitivo. Tienes que, al final, si quieres crear algo, tienes que conocer un poco de teoría musical, tienes que saber hacer el acorde, grabarlo de la manera que quieres. La música me parece algo que es mucho más intuitivo y La pintura, quieres decir. primario, tío. La pintura es más La primaria. pintura, sí, sí, sí. O sea, si tú vas a Atapuerca, ves que un tío Sí, decidió pintar un búfalo. Imagínate que, yo qué sé, en plan, hoy en día yo quiero pintar sobre algo que me ha pasado. Me parece que es mucho más libre Sí, plantear esa idea en un lienzo que hacerlo en una canción. sí. Entonces a mí me parece que lo que me abrió el mundo de la pintura, yo ahora mismo me considero más... Pintor que... Yo soy pintor, no soy músico, he hecho música, pero no soy pintor. ¿Y vendes- O sea, no soy, vendes lo que soy haces? pintor, no soy músico. ¿Vendes lo que haces? ¿O Sí, claro, empiezo a tener ya un poco de... Como ya tengo el horizonte al que Público, quiero llegar, sí. sí, o sea, vendo las obras, el proyecto empieza a ser rentable. No obstante, reconozco, y mira, lo voy a decir aquí frente a cámaras, ¿alguna vez? Bueno, aquí a ver si te compran. Claro, claro. No, pero hay veces que, por ejemplo, he decidido no ir a la compra y comprarme la botella de vino que quería, o comprarme el filete miñón que quería, por gastármelo en pinturas. O la lata de garbanzos incluso. O sea, Bien, bien. creo en esto y... O sea, has cenado aire por gastártelo en pintura. Hay veces que no he comido por pintar. Has cenado camita, ¿no? Que Sí, lo que hacía yo en mis Erasmus. padres me van a matar cuando me escuchen. No, pero Dirán, estás apostando loco". por esto, ¿no? Sí, 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 y eso sí, de eso va la... Tío, la movida. yo tengo una duda, porque yo cuando veía tus cuadros, bueno, y si os metéis en su Instagram, Top Cabana, veréis como algunas obras y tal que va subiendo, ¿no? Todo prácticamente. ¿Cómo? Danos un poco una idea, no sé si una guía es la palabra, pero una idea para ser capaces de leer, o sea, de entender el significado de tus cuadros, porque son un poco, no sé si la palabra es abstractos, pero, o sea, no se lee fácil lo que quieres decir en el cuadro. Sí, o sea, principalmente lo que yo hago, tío, es presentar lo que pienso, como he dicho. No obstante, también me mola que, pues, como cuando lees un libro y puedes extraer una moraleja que sea más exótica respecto a la que el autor quiere que tú, yo qué sé, extraigas, me gusta también que, oye, la gente que vea mi cuadro piense sobre algo que sea completamente distinto a mí. Claro. Entonces yo estoy abriendo una Que ventana le de invoque a oportunidad. él según su subjetividad. Exacto, según su- abrir una ventana de oportunidad para que esa persona se pose frente a algo y llegue a un razonamiento que nunca ha llegado, me parece que es una manera de divulgar la creación, la creatividad de la hostia. Entonces estoy creando yo algo, pero también estoy instando al que está viendo esa obra de arte que a haga poder esfuerzo pensar algo y- distinto. Sí, sí, total. Entonces, Eso lo hemos hablado me mucho, mola. Luis y yo. Yo si en algún momento hago algo así artístico, nunca diré lo que quiero decir. Porque luego la gente se inventa cosas mucho más inteligentes Sí, de lo que tú tenías total. pensado, entonces ¿para qué vas a Eso hablar? yo Y creo la que gente lo habla. he contado en- Dijiste un ejemplo muy bueno. El de Isabel Allende, Sí, yo creo. vuélvelo a contar. Lo voy a volver a contar. ¿Cuál es? Cuéntalo. Isabel Allende escribió... No sé si era Isabel Allende, ¿eh? Creo que era Isabel Allende, estoy casi seguro, que en una clase de universidad y tal, ¿no? No me acuerdo. Bueno, Sí, pero era voy a Isabel. contar este ejemplo, al menos lo que yo sabía. Isabel Allende escribió un libro... No sé si era Almudena Grandes igual. No, la modelo Grandes no era. Era Isabel Allende casi seguro, Vale. es que me lo contó mi madre esto.
y escribió un libro que no me acuerdo cuál era, pero fue a la mítica clase de universidad de filología y se sentó como en la última fila. Y tú te acordarás, y tú también, Javi, cuando íbamos a clase de literatura en el colegio, sí, que a ti te contaban Pascual Duarte, y te decían, bueno, Pascual Duarte intenta representar la España de pueblo, intenta dar a conocer cómo es la realidad cruda de la vida, pero con Pascual Duarte es bastante claro que es eso, sí, pero a lo mejor a ti, por tu contexto vital, a Pascual Duarte a lo mejor te impacta de una manera diferente a mí. A lo mejor le ves como una víctima del Sí, sistema, o a lo mejor, por ejemplo. imagínate, hay una escena en Pascual Duarte que uno de los niños se muere en una tinaja de aceite. Sí. ¿Vale? Imagínate que tú, por tu contexto vital, por lo que tú sufriste en el pasado, hay algo que el aceite te evoca un recuerdo distinto. A ti el aceite te puede haber marcado, es un ejemplo tontísimo, pero el aceite, o cuando una persona se come en los cuadros de Goya un huevo crudo, Sí. te puede evocar a ti un recuerdo. Imagínate si tu abuela te contó que en la guerra comían huevos crudos. Entonces, eso hace que tú veas un cuadro de una manera distinta, ¿no? Entonces, volviendo a la historia, Isabel Allende de repente, claro, se sienta en la clase de filología y la profesora empieza a contar. Isabel Allende lo que quería contar en estas líneas era la dureza de la vida en su infancia natal, en no sé dónde. Y entonces de repente le preguntaron a Isabel Allende, ¿qué opinas de la clase? Y dice, bueno, muy bien, pero yo en esas líneas no quería contar eso. De repente, yo esto lo vi de una manera y todo el mundo le han contado que lo he visto de otra. Y esto te muestra la riqueza que tiene el arte, como tú dices, ya sea pictórico, musical o un escrito, un libro, que las interpretaciones subjetivas de la gente hacen que enriquecen la obra en sí. También mola que la gente le dé bola a las cosas de una manera que sea completamente errónea. Porque al final eso lo que hace es que trascienda eso. Sí, sí. El hecho de que a mí, hoy en día, si hago este podcast, algo que he querido decir, o sea, algo que he dicho, no tenga ese sentido que a lo mejor quería yo presentar y se me saque de contexto, me parece jugoso porque, número uno, van a pensar en mí. Entonces, oye, Cualquier fama es súper buena fama. No hay mala publicidad. eso es importantísimo. Y luego el hecho de, hostia, Sobre todo nosotros, que somos gente humilde, en el sentido que nos compran, Sí. a ti te comprarán algún cuadro y a nosotros algún podcast. pero, pero sí, no, o sea, estoy empezando a popularizar esa cosa y vosotros estáis empezando a popularizar este proyecto, ¿no? Porque creéis en ello. Sí, sí, total. Entonces el hecho de que un tío diga, mira estos dos colgados que están haciendo un podcast, invitan a un tercer colgado, se toman 5 cervezas, no, 2, Nos vieron las mierdas. son 2 solo. Y Afortunadamente no te llega lo malo, porque realmente nadie te coge por la calle, o si alguna vez nos han dicho algo, oye, nunca me han dicho, oye, lo que haces es una mierda. pero llegará el momento. Yo creo que No lo sé, yo creo que a la cara la gente no se atreve a... Tío, pero yo creo que Yo- la gente, no, a la cara no, pero hay un momento que en redes la gente es mucho más fácil criticar en redes que decir que eres el puto amo en redes. Porque el que parece el puto amo, el que dice que eres el puto amo, la gente le contesta, man, tío, ¿qué haces? Pareces un groupie, ¿sabes? Sin embargo, es como el Google, es como el TripAdvisor, tío. Tú cuando vas a un restaurante y es bastante bueno, nunca pones, hostia, 4 estrellas. Pero si es una puta mierda el restaurante que no te han atendido y tal, pones 0 estrellas y te cagas en su Que tío, puta vida. yo nunca... O sea, eso es un poco... No, pero eso es lo que hace la gente, es lo que hace el Es verdad, usuario. ¿no? pero ¿Os yo importan las críticas? nunca... Perdona. No. ¿Nos importan las críticas? O sea, a mí me gusta, o sea, me refiero, yo creo que de cada, o sea, depende de la crítica. Si hay alguien que me dice que esto es una puta mierda, le digo, ¿y tu podcast mola? Entonces me dirán, no tengo podcast, le digo, te callas. O le dices, pero, "Oh, tu puta cara de mierda", es feo. es mi opinión. Pero yo creo que una crítica, o sea, siempre de una crítica se puede sacar una construcción. Hombre, a mí, O sea, sí, a puedes mí sí me mejorar. gusta porque al menos se lo han escuchado, porque es que realmente ahora lo que buscamos es que nos escuchen, entonces si me critican es porque por lo menos lo han echado un rato a vernos y a tal. Igual en Pero- un futuro se lleva mal y la gente lo llevará mal, pero de momento a mí no me influye absolutamente No, nada. pero si alguien, o sea, yo voy en un sitio y alguien me dice, en plan, tú, te juro que es el peor podcast que he escuchado en mi vida, en plan, me cae mal ese O pavo, te puede decir un ¿sabes? director de fotografía, tío, me parece que no está bien hecha la fotografía de tu No, pero entonces podcast, ahí ¿no? igual sí que aprendo y digo, Es una "Hostia, crítica, mira". es una crítica constructiva. No, entonces eso sí me mola. ¿Tenéis Twitter como...? Tenemos Twitter, pero está nada, muertísimo. está más muerto, Sí. eso que... A mí, por ejemplo, no me merece la pena utilizar Twitter, macho. ¿No? No. No es te un gusta. canal, No, tampoco me interesan los me gustas ni me interesan los comentarios. Los tengo desbloqueados, o sea, los tengo bloqueados. Mm. Nadie puede comentar las publicaciones que publico en Instagram
Me interesa ver a mí, pues, si a la gente le ha gustado, etcétera, pero me gusta mucho más que una persona me diga, un amigo mío o una persona que compra o invierte en este proyecto, que decide apoyarlo, me diga, oye, me interesa lo que haces, a que me dé un like y un comentario de Ánimo. la polla. Ya. Ya, Que pero- todo tiene su aprecio y lo agradezco enormemente, pero una cosa me parece que es mucho más nutritiva que otra. Entonces prefiero no obtener críticas directas a través de comentarios y likes. No, sobre todo porque criticar por comentarios es súper fácil. O sea, criticar Sí. con un nickname es súper fácil. Es verdad que nosotros no hemos recibido aún, así que no. No. No lo creo que reciba O sea, eso, ¿eh? no, ha habido gente que nos ha dicho, mira, tío, este último podcast no me ha molado mucho, tal. Bueno, hubo una anécdota muy graciosa. Bueno, de- pues como un de- entrenador de fútbol. Una vez cambiamos un poco el formato para hacer unos episodios de verano. Ah, bueno, sí, sí. Y Que a cojo mí una- me parecía la polla. A mí me ¿no? gusta, a mí me gusta. gustaba. Y cogí a una amiga, una conocida, que ojalá venga un día al podcast porque es una tía súper guay, pero nos dijo, le dije, ¿qué tal estos episodios? ¿Te han gustado? Y dice, pues mira, los últimos guay, pero es que este en concreto de verano, una mierda. Y yo, joder. Joder. No, pero yo, mola que te yo, digan yo a lo mí agradezco, también. o sea, no me siento Claro. para nada mal porque no, pero dices, tío, una mierda. Total. Era el mío, no era. No, es mío, mío, mío. Ah, el tuyo. Sí, 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 joder. sí. ¿Y qué enseñanza podéis sacar de eso? No quiero en plan... Bueno, pero pues que no es- digo, que no pues, es- oye, que no es el tú formato. traes Aquí traes el formato. traes un... Bueno, traes un formato que no gusta a lo mejor a la mayoría o traes uno que mola muchísimo, pero bueno, oye, pues... Luego hay es gente, una- hay gente que le encanta, que son sus favoritos. A mí, Sí. yo soy fan de vosotros. No, eso Me parece la- gracias, tío. Pera limonera, tío. Que estáis haciendo esto y... Me alegro, macho. Joder, macho, en Mola. serio. Además, tío, yo creo que nos subimos en la escalera del podcast en el momento justo, porque ahora tiene Ya. podcast hasta su prima, tú. Bueno, pero está bien, o sea, Sí, no, está bien, totalmente. O sea, me refiero, yo apoyo y todo el mundo que diga, oye, quiero hacer un podcast, digo, haz un podcast, Hazlo, hazlo. mola. Y es un plan de puta madre, y nos sentamos Me aquí parece top. contigo y nos damos unas deredas de puta madre. Pero que nos subimos justo en el momento en el que estaba hyped, pero ahora es como, hostia, pues tienen otro podcast. Pero prefiero, nosotros nos subimos en ese momento y yo creo que mola. Sí. A ver, es que yo no O sea, le creo veo- que clavamos el tiempo. Pero, sí, puede ser, pero es que, claro, hablas con gente de Estados Unidos y dices, pero bueno, Bueno, lleváis ya, 10 años tal. justo, claro. ¿Qué tipo de contenido veis en YouTube? Así pregunta rápido. Buah, tío. Rápida. De todo, un poco, Veo- no sé, tío. no, yo, es- no veo- yo no segmento mucho. Yo veo documentales urbanos de los barrios de Estados Unidos. Tío, ¿te puedes creer? Es lo que más... Peter Santanello, por ejemplo. No, yo es que veo de Estados Unidos. O sea, veo de. Sí, ¿Tú sabes quién es Traplor Ross? Te lo paso, no. Vale, pásamelo. Yo me veo a Kurt De 3 Cass. horas, ¿eh? ¿Conoces a Kurt 3 Cass? No. Es un tío que va pues por barrios de Bolivia, de Perú, de tal, con una cámara haciendo pues cosas random. En plan, O- el Sasa italiano. ese. Exacto, exacto. Ah. Y luego hay otro que se llama Bad and Bankrupt, que es un tío excepcional, Ese me suena, ese me que suena. ha ido por Rusia, por Unión Soviética y ahora está por Asia y tal. Me mola muchísimo. Guay, guay, guay. Un viaje rápido. Mola, tío. Vale, yo tengo una última pregunta. Yo tengo luego un par de preguntas. ¿no? Venga, vale, pues hago yo una y luego ya si quieres unas preguntas. Que es, has estado hablando de esto has comentado el arte de las cavernas y la prehistoria y demás. A mí leyendo el libro me surgía una duda que es, y pensando en estos hombres del Neandertal y demás, ellos eran capaces quizás de comunicar a oye, aquí hay un peligro, mediante gritos o lo que sea, o mira, haz esto. Pero, ¿en qué momento, o sea, creéis que esas personas tenían una visión del mundo sin tener un lenguaje? O sea, es decir, que nuestra visión del mundo y poder pensar como razonamientos más complejos, pensamientos más complejos, necesitan que exista un lenguaje o podrían existir antes de que ellos le pudieran poner palabras. No sé si me explico. Sí, sí, sí. ¿Qué va antes, el pensamiento complejo o el lenguaje? ¿Qué pensáis? Un poco así de charla de bar, pero... Es No, bastante no. huevo y gallina, ¿eh? Sí, El un poco debate. así. Sí. No sé, ¿qué le llevó al tío, al Homo sapiens o al Neandertal? No, yo deduzco que a lo mejor se llama Homo sapiens. Que pegaba su mano con sangre. Pues a lo mejor era todo estaba en torno a una ritualística, ¿no? A crear... Porque se supone que dentro de las cuevas de Altamira... ¿He dicho Atapuerca antes? No, quería decir Altamira. Vale. Sí, vale. Se me ha ido la pinza. Porque también hay pintadas, ¿no? Sí, no, pero me refería a Altamira, que es la capilla sixtina de la prehistoria. La pintura rupestre. Total, de la pintura rupestre. ¿Qué le motivaba a eso? Probablemente era una manera de rendir tributo a esa realidad que él entendía, o sea, a esa realidad, ¿no? O sea, ¿por qué pintaba un búfalo? Pues a lo mejor, un búfalo, o un bisonte, perdón. Pues a lo mejor lo pintaba porque
él cuando entraba dentro de ese entorno era una manera de homenajear ese ritual de la caza. Cuando la caza se basaba en... O sea, la caza se traducía en la supervivencia, en la subsistencia, era su manera a lo mejor de rendir tributo a esa deidad que le ponía a ese animal enfrente de él, o de ellos, para comérselo. Entonces era una manera de... una ritualística. Esto es igual, lo del cabanismo. Es un ritual por el cual yo presento una convicción y la transmito a través de pintura. ¿Vosotros qué pensáis sobre lo que tú has dicho? ¿Tú crees que te ha respondido la pregunta? No, o sea, pues sí, pero para ti Yo va creo antes que no, visión Yo compleja, creo para ti va que no, antes yo creo que visión no. compleja del mundo que lenguaje, entiendo. Uf, es que... Es complejo, ¿eh? No pasa Es que hay nada. muchos... Mira, es más, para no ser pedante, ¿me puedes reformular a lo mejor la pregunta de una manera más... Sí, ¿qué va antes? ¿Una visión compleja del mundo o En el sentido de lenguaje? reflexiones El complejas. lenguaje, es yo creo que el complejo. lenguaje, o sea, vale, sí, entiendo. El lenguaje, la realidad existe por el lenguaje. Es decir, mira, un ejemplo, tú puedes nombrar la nada, ¿no? Sí. La nada existe. Bueno, sí, Qué existe, curioso, ¿no? Existe la nada. Ya. Puedes Se nombrarla. puede decirlo. Se El puede límite decir. de tu conocimiento está en tu palabra, está en tu lenguaje. Entonces, me parece que el lenguaje, al final, o sea, tú no puedes nombrar lo que no existe. Lo que no existe para ti no existe. Ya, No a mí me existe. Bueno, interesa pero mucho yo eso, no sí. sé eso, ¿eh? Sí, Tú pero puedes yo nombrar a un lo pienso. alien, pero el alien no sé si existe. Pero tú tienes la conciencia de que hay un hombrecillo verde en el universo. ¿Cuál es el concepto? Pero que- existe para... Sí, o sea... el Es una concepto- manera de Sí, pero resumir si yo ahora me una invento un realidad. concepto y le doy un nombre, no quiere decir que exista. Sí, acaba de existir. Para mí. Invéntate algo, ahora mismo. Yo no estoy de acuerdo Dilo. con eso. El Turu. El turo. Podemos decir que el turo a lo mejor a partir de ahora significa hacer esto Sí, y hacer así. sí. Acabo de hacer un turo. ASMR. Mira, Sí, has hecho un Turu. acabo de hacer un turo. Acabamos de crear un turo. Y a que ahora podemos decir que el turo existe. Sí. Pues ya está. Bueno, porque es una acción. Antes pero no tiene- existía. Vale, pero un ente físico. Depende. ¿Esto es una cocina? No, esto es un estudio de grabación. Esto es un Turu. También es un turo. ¿Por qué es un turo? Porque estamos aquí nosotros y hemos decidido que la orientación de estas sillas, puestas así, van a ser a partir de Sí, ahora pero un turo. me estás pillando la pregunta con pinzas. Ese ser que no conocemos y no podemos poner imagen ahora mismo que vive en un planeta lejano al cual no conocemos, Se nombra alien. o sea, igual, no, pero me refiero, igual no existe o igual sí, yo lo estoy llamando Turu porque lo acabo de soñar con él. Pero eso no quiere decir que exista el Turu. Igual existe para mí. Turu, mola bastante. Mola, mola. Es curioso. Turo. Sí, sí. Mola. Voy a hacer, Pero- mira, os propongo una cosa. Voy a pintar un turo. Buah, ¿Verdad? buah, buenísimo, sí. No, Bueno, no pues son lo voy a etiquetas, hacer. ¿eh? Pinta un Y me voy a ir de madre. Nice, pinta un Turu. Me parece guay. Sí, sí. Enhorabuena por el conocimiento, o sea, por la palabra. palabra, ¿eh? Es guay, ¿eh? Turo. Mola, mola. Claro, y a lo mejor existe esa palabra en otro contexto, Entonces ahora va a en existir, otra sociedad. seguro, si lo pintas. va a Bueno, existir. ahí- Claro, vamos a crear un turo. En Vamos a los crear un libros concepto. de Juan Gómez Jurado cuenta palabras que recogen, en otros idiomas que recogen conceptos que nosotros no tenemos. Sí. Y se puede hacer ese ejercicio de tú coger un concepto y tú te inventas una palabra que signifique ese concepto. tengo- Por ejemplo, esto lo hablamos una vez en verano, por ejemplo, yo puedo decir tiemplix. Pues el tiempo que decido, el tiempo que tardo en decidir una película que estoy en Netflix. Será tu cuenta de Twitter. Es de la- un, sí, que yo me inventaba así palabras, pues es un concepto que existe, tú le pones una palabra. Entonces, a mí eso de las palabras y lenguajes que me interesa mucho. Cabanismo, tío. Cabanismo. ¿Qué hubiera pasado si el cabanismo? O sea, ¿qué hubiera pasado Sí, si sí. yo no hubiera creado el cabanismo? Sí, si no hay palabra, no. O, oye, Si no hay palabra, no hay concepto, eso seguro. o este podcast, tío, Sí, sí. ¿existiría? Bueno, la palabra podcast. La palabra, La palabra podcast no podcast. existía y es una unión entre iPod y broadcasting, que es emitir. Sí. Al principio existió en Apple y por eso es de iPod y broadcasting de emisión. Y un periodista, creo que es de Guardian, junta este concepto y habla de podcasting, de esta forma de comunicarse sin necesitar la radio. Entonces, pues eso es, No lo sabía. es crear Guay. nuevos conceptos utilizando Sí, sí. palabras. A mí me interesa un montón, tío. Turu. Pero, tío. Ya está, Turu. Ya está, bro. Mándanos, bueno, subiremos luego a nuestra Sí, sí, sí. Si lo pintas. Dejarme, tengo que volver a Francia Sí, sí, a bueno, pintarlo, tranquilidad. pero lo voy a pintar. A ver. Con tranquilidad, 100%. molaría bastante. Y os molaría que... Mira, oye, se me va a ir la pinza igual. Proposición indecente, ¿eh? Propuesta indecente. Podríamos sortearlo. Podríamos sortear. Si la gente le da mucho apoyo,
Sí, sí. que nos sigan, que lo difundan y vamos a sortear esa obra que se llama Turu. Muy bien, tío. ¿Os parece? Muy bien. Oye, Tanto hecho, por favor, daros la mano. ha sido totalmente un placer, tío. Me parece que lo una sepas. repera. Ahora es mi turno en Haz cuanto tus a preguntas. entrevistador, ¿eh? Preguntas. Vale. Mira, hay una pregunta que yo creo que en todos los bares de Malasaña se dice, ¿no? En algún momento. ¿Qué es el arte? Así... Una pregunta ligerita para terminar. Bien, para acabar. Así de un minutito. ¿Qué es el arte? No lo sé, tío. O sea, no sé. Para mí es casi cualquier creación, y yo sí que hay algo que me he dado cuenta de que yo no sé hacer distinción entre baja cultura y alta cultura. O sea, para mí, antes hablábamos del reggaetón, para mí es igual de arte eso, un cómic, una tira cómica, un dibujo en un periódico, lo que sea, que Dostoyevsky. Para mí. Y no te contesto la pregunta porque no sé qué es arte, pero lo que No, yo pero tengo se entiende. claro es que no hago ningún tipo de distinción entre ese rango, y que si es una creación y tal, para mí ya es arte. Que sea de mayor calidad o menor calidad, yo no tengo el criterio para saber si esto es mejor o peor, pero para mí ya lo podría considerar arte. Me mola. Muy bien, tío. Buena respuesta, Sí. Yo creo, tío, o sea, yo ya esto lo hemos hablado en otro podcast y no me acuerdo lo que dije, probablemente mentí, me hice listo seguramente, porque ahora realmente, o sea, yo entiendo el arte como algo que genera emociones en las personas, pero no todo lo que genera, para mí, no todo lo que genera emoción en la persona, en el ojeador, no sé si decirlo así, Espectador. es en el espectador, sí, perdón, es arte, porque para mí, o espectador, o el que escucha la canción, o lo que sea, es arte. Tengo que pensarlo largo y tendido, y leer cosas, y ver pelis, y escuchar música, para entender qué es para mí una creación artística, porque para mí no todas las creaciones son artísticas. Siento que tiene que haber una manera de acotar qué es el arte y qué es una pura creación, y siento que el mundo ahora mismo vive un poco esta dicotomía de esto es arte o esto no es arte, porque aquí un montón de gente se autoproclama artista, como nosotros podríamos, o tú podrías, o Z Tangana, o quien sea. Sí, sí. Y a mí me gustaría entender qué es para mí el arte realmente, porque, tío, yo no estoy convencido de que todo lo que vea en los medios, todo lo que vea en Spotify cuando lo abro, o en Instagram cuando lo abro, sea arte. Entonces seguramente te invitaremos el año que viene a esto y discutiremos con más. Si has visto la propuesta indecentes, le voy a invitar. Me parece top. Pues no debería ser, muy bien. Top. Total, Pues tío. nada, no se tiren más preguntas, si no vamos a cerrar el episodio. No. Bueno, otra pregunta Otra, rápida. venga. ¿Qué tal nos lo hemos pasado? Yo me lo he pasado de puta madre. Yo me lo he pasado de puta madre, tío. El único fallo, la mierda cerveza que nos hemos tomado, qué mala estaba. Tío, No, no ¿te está puedes mal, que creer? luego no sabemos qué va a pasar. Asco, nene, asco, cállate. No, nosotros vamos a tomar ahora otra, la tercera. Para quien quiera seguir tomando birra, tiene ya 19 episodios por detrás para tomarse todas las que quiera, pero nosotros lo vamos a dejar por aquí. Así que nada, espero que os haya gustado. Y He disfrutado muchísimo. Muchas gracias. para que la gente se suscriba, le dé like, nos siga a todos y nos apoye. Y Así Top que- Cabana, chavales, en Instagram. En Ahí todos. está. Y vamos a maquinar Hacer un el tour. Turu. Sí, Me sí, parece muy genial. bien, tío. Señores, un placer. Chao, chao, chao.